opciones. Por ejemplo, qué sé yo, vos vas a la verdulería y querés comprar fruta y te encontrás, ¿no es cierto?, que las manzanas están más baratas que las peras. Entonces, a partir de que eso se llama precio relativo, vos decidís comprar entonces manzanas y no peras porque las manzanas están más baratas. Entonces, esa es una forma justamente que tiene, digamos, los mecanismos de mercado para la asignación de recursos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con un industrial que quiere producir y se encuentra una gama, digamos, de tecnologías disponibles y ve, por ejemplo, que, bueno, es más barato emplear más gente que comprar maquinaria. Entonces, de nuevo tenemos un precio relativo, ¿no es cierto?, de la mano de obra respecto a la maquinaria y, por supuesto, va a haber, digamos, el industrial que quiere producir algo, si la calidad que logra con uno o con otro más o menos es similar. Y a partir de eso toma, ¿no es cierto?, una decisión. Vos tenés, entonces, vos tenés ese, digamos, ese encuadramiento. Vos podés tener a su vez un juego de mercado totalmente libre o con algunos condicionamientos, ¿no es cierto? Cuando pones, por ejemplo, precios máximos, cuando pones, por ejemplo, leyes anti-dumping, o sea, que no te vayan a importar productos que estén por debajo del costo de quien los produce, cuando tenés leyes antimonopolio. No tenés una idea, entonces, de un juego de mercado que puede ser totalmente libre, pase lo que pase, o con regulaciones. Entonces, tenés una cantidad de regulaciones que va, digamos, evitando a veces lo que se considera, digamos, que son lo que son las fallas de mercado. ¿Por qué? Porque no siempre, digamos, el mercado es un buen asignador de recursos o te da, digamos, buenos indicadores. En general se hace, digamos, una falacia, digamos. El juego de mercado, ¿no es cierto?, el juego de la oferta y la demanda, te lleva, digamos, a eso que gusta tanto, digamos, a Milei, que es un óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es cuando no encontrás una mejor situación frente a un, digamos, conjunto de decisiones tomadas. Entonces, ese óptimo no puede ser superado, se llama óptimo, ¿no es cierto? Y lo descubre, digamos, un economista italiano que se llama Pareto, justamente. Bueno, ¿cuándo se da eso? Cuando vos tenés, por ejemplo, una gran cantidad de compradores, todos los compradores son iguales, ninguno tiene ningún tipo de poder, todos los oferentes son iguales, ninguno tiene ningún tipo de poder, hay total transparencia, es decir, vos sabés qué es lo que está pasando en todo el mercado de punta a punta, hay previsibilidad perfecta, es decir, vos sabés qué va a pasar mañana, pasado y el año que viene. O sea, como vos podés ver, no existe eso. Entonces, generalmente el liberalismo te engaña con eso, te pone, ¿no es cierto?, como el mercado, que es un buen asignador de recursos, cuando en realidad, para que sea, se tienen que dar estas condicionalidades que no existen nunca. Entonces, vos estás, entonces, en un mercado que es imperfecto, entonces, como es imperfecto, el Estado regula. Entonces, aparecen, por ejemplo, los monopolios, y entonces el Estado te pone, por ejemplo, leyes antimonopolio, ¿no es cierto?, que aparece, ¿no es cierto?, el dumping, que está, digamos, empresas que están vendiendo a pérdida. Entonces, evidentemente, tus empresas no pueden competir y vos te ponen leyes anti-dumping. Tenés formadores de precios porque tienen justamente mucho poder de mercado y entonces, bueno, te ponen justamente regulaciones de los precios. Entonces, ahí te estoy dando, digamos, toda una idea de la parte económica. Después tenés toda la parte, digamos, social, o sea, cómo se comporta la sociedad. Si vos tenés una sociedad, digamos, más o menos igualitaria, o una sociedad con muchos desniveles sociales. Entonces, cuando se hablaba, por ejemplo, de la Argentina, de los 60, por ejemplo, que era una sociedad de una gran clase media, la mayoría era clase media, vos tenés un comportamiento dentro de la sociedad armónico y donde no tenés exclusión social y por otro lado no tenés una cúpula, digamos, que está muy por encima del resto. Eso te genera, digamos, un clima dentro de la sociedad y que a su vez, digamos, sobre todo la CEPAL, te habla justamente que es un clima armónico y que por lo tanto hay menos nivel, por ejemplo, de delincuencia, digamos, hay menos violencia, la gente está más conforme con lo que existe y por lo tanto hay, digamos, mayor acatamiento a la ley. Y después está la otra,
donde vos podés tener una gran desigualdad, entonces esa gran desigualdad genera pobreza, la gente pobre y excluida genera malestar, hay algunos que tienen, digamos, problemas entonces para la subsistencia de avanzar sobre la ley, el Estado tiene que tener, digamos, medidas más fuertes, entonces te genera todo un clima distinto, que generalmente los economistas no miran esto del clima social, digamos. Lo que pertenezco a la escuela de la CEPAL hace justamente mucho énfasis en eso porque el comportamiento económico es distinto si el clima social es bueno o malo. Después tenés toda la estructuración política, es decir, cómo los distintos sectores llevan adelante sus demandas. Entonces, teóricamente, en una sociedad democrática, los distintos sectores pueden expresar sus demandas, sus aspiraciones, y por lo tanto, digamos, eso, en un juego democrático, esos sectores pueden lograr, ¿no es cierto?, que otros sectores entiendan, a pesar que no les corresponde la demanda de uno, pueden entender que esa demanda de ese sector es legítima y convalidarla. Y entonces, bueno, de acuerdo a cómo es digamos, la parte política, podemos decir, la institucionalidad política, para el hecho justamente de llevar adelante las distintas demandas que tienen los distintos sectores, vos lográs entonces un determinado juego que permite, ¿no es cierto?, cierto grado de armonía. Hay un autor muy importante que yo siempre cito, un clásico, que es Douglas North. Él dice que los países que tienen una fuerte institucionalidad, es decir, reglas de juego claras, crecen más y se desarrollan más que las que no. Y a su vez, él tiene una cosa interesante, el premio Nobel de Economía, y logra ese premio Nobel porque introduce este tema dentro de la economía, y te dice entonces que a partir, ¿no es cierto?, que las reglas son claras, existen incentivos claros, ¿no es cierto?, esa sociedad va a crecer más, se va a desarrollar más que las que no tienen, digamos, reglas claras. Y que estas reglas claras, ¿no es cierto?, no están dadas porque en sí, sino que tiene que haber una construcción. Él en eso me gustó mucho cuando yo lo leí por primera vez hace muchísimos años, porque a su vez él te habla de que esta institucionalidad, escuchen bien, esta institucionalidad es producto de un pacto de élites, en donde en ese pacto de élites, las élites logran justamente también conformar al resto de la sociedad. Entonces el resto de la sociedad entiende, ¿no es cierto?, que ese orden institucional es un orden, digamos, justo, o razonable por lo menos. Y entonces ese orden institucional te lleva entonces que todos, digamos, vayan a un sistema de cooperación mutua y que a su vez entonces eso permite un desarrollo. No piensa que sea algo estático, sino que a su vez ese tema, ¿no es cierto?, de el desarrollo económico y social va llevando, ¿no es cierto?, a que ese tipo de reglas de juego, esa institucionalidad, va quedando como superada. Y bueno, ahí viene la capacidad, vos que hablas justamente de superado, ¿no es cierto? Ahí viene la capacidad de esas élites de darse cuenta, ¿no es cierto?, que si no cambian esas reglas de juego, va a llegar un momento que va a haber una crisis. Es un poco lo que vos decís ahora, que yo comparto, que se está discutiendo, porque el gobierno logró un cierto consenso a partir de hacerle pensar al conjunto de la sociedad que el ajuste económico, digamos, el equilibrio fiscal, la inflación baja o nula, iba a permitir, ¿no es cierto?, un bienestar de la población. Y bueno, ya la población está viendo, digamos, que eso no es cierto, el equilibrio fiscal no existe porque en realidad es una manipulación, ¿no es cierto?, contable. La inflación ha bajado bastante, es una inflación que ellos provocaron en diciembre, tratan de mostrar que como que son los artífices de bajar la inflación que ellos mismos provocaron, y a su vez, ¿no es cierto?, la economía no crece, sigue y ya digamos se ven los efectos de esta economía que no crece por la desocupación, por la destrucción de empresas, por el aumento de la pobreza, por el aumento de la indigencia. Y entonces, bueno, es un modelo de patas muy cortas, porque a su vez, ¿cuál era la idea de este modelo? Era un modelo en donde comenzaba a abaratar, digamos, los costos, podemos decir, laborales, y que a partir de los costos laborales
que empresarios pensaran que iban a lograr una tasa de ganancia más alta por la baratura justamente de lo que es los salarios, pero no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque justamente como no contemplan estos otros factores que estoy contando, que es justamente el fastidio social, la bronca, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, que va generando inestabilidad social, que ya ha empezado, digamos, a ver, las protestas universitarias han sido muy contundentes, ya ha anunciado un paro de transporte que evidentemente que si se da va a parar la economía. Entonces el inversor, por más que ve como beneficio, ¿no es cierto?, lo mejor que le han bajado los impuestos o que el costo, digamos, laboral es muy bajo, no está dispuesto a invertir porque ve justamente que está en una situación de zozobra social y se arma, digamos, un lío social. No solamente no van a tener ganancias, sino que van a tener una pérdida de capital. Entonces, la idea entonces es eso, contemplar entonces que el modelo económico es una cosa muy compleja, en donde cada una de estas partes que yo estoy contando se tienen que ir, digamos, combinando en forma armónica para que el conjunto de la sociedad se sienta contenta. Entonces sería, Eduardo, como una conciliación de intereses para construir un modelo y salgan todos los sectores, como dijiste recién, los sectores de la élite económica que concentra, y el Estado y la sociedad, para que haya una distribución de la riqueza, a pesar de que algunos de esos modelos que hubo en Argentina no fue una justa distribución, sacando el modelo. Exactamente, vos tenés que tener, digamos, en esto vos tenés que tener, digamos, este pacto de élites que es el que genera, digamos, la institucionalidad, las reglas de juego, ¿no es cierto? Tiene que ser una élite, digamos, lúcida, que yo digo que acá en Argentina falta, para darse cuenta que no pueden quedarse con todo. Entonces vos tenés, a lo mejor vos en una coyuntura podés encontrar que podés tener una ganancia espectacular, pero no podés pensar que eso sea, digamos, la norma, porque eso que va generando exclusión, va generando descontento social y va a llevar tarde o temprano, va a terminar llevando, digamos, un estallido social. Entonces vos tenés que ver que ese conjunto de élite, de clase dominante, de distintas formas de llamarlo, tengan la lucidez de decir, bueno, yo gano, pero al mismo tiempo tengo que hacer que los que no están dentro de mi grupo también ganen. Porque si no hay una idea que todos ganamos, bueno, el que se siente perdedor, digamos, se coloca en una posición, digamos, difícil. Y este señor, este compañero Douglas North, te habla justamente de que hay un momento, por ejemplo, cuando un sector de la sociedad, escucha bien lo que te digo, cuando un sector de la sociedad piensa, ¿no es cierto?, que no tiene nada que perder, porque ese acuerdo social, el orden establecido, las reglas de juego económico, no le permiten progresar, no le permiten andar. Es decir, que no tiene nada que perder, porque está en una muy mala posición. Estás en una condición que se llama pre-revolucionaria. Entonces esa persona, o ese grupo de personas, en la medida que se va haciendo más grande, comienza, digamos, a realizar acciones cada vez más osadas, porque siente que no tiene nada que perder, que fue lo que pasó en el 2001, cuando empezaron los saqueos, ¿no es cierto?, del supermercado. Muchos dicen, sí, estaban, organizados. Algunos estaban organizados, pero cuando se masificaron, ya no había una organización. Era gente, ¿no es cierto?, que entendía que por la situación en que estaba, no le importaba que lo agarraran y lo metieran preso si estaban justamente saqueando. Y cuando había mucha gente que estaba saqueando, dice, bueno, somos tantos los que saqueamos que es muy difícil que la policía nos pueda agarrar a todos. Entonces vos estuviste en el 2001, nosotros en Argentina tuvimos una situación pre-revolucionaria, podemos decir. Sí, porque estaba en crisis el modelo económico, ¿no? El modelo justamente de la convertibilidad, exactamente. Entonces ahora pasa exactamente lo mismo, nada más que como este hombre de Milei ha ido muy rápido, es como que ha ido agotando muy rápido todas las etapas, y esto ha sido también un aprendizaje rápido para el conjunto de la población, y ya hay sectores entonces que entienden que ya no tienen nada que perder. Esa es la cuestión más peligrosa, porque cuando un sector o el conjunto de una sociedad siente que haciendo cosas en contra de la ley pierde, evita justamente hacerlas. Cuando siente justamente que ya no tiene nada que perder, la situación se torna justamente problemática. Entonces eso es justamente lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Como esta persona, digamos, este gobierno que tenemos nosotros no le importa, lo ha dicho totalmente. Por un lado no le importa, por otro miente, digamos, el último discurso de Milei con respecto a la universidad ha sido de terror.
todo lo que he dicho, todo de punta a punta sobre las universidades, todo mentira. Y lo malo es que muchísima gente ya sabe que son mentiras. Y entonces ante ese deterioro se ve justamente el agotamiento del modelo. Pero yo quiero insistir en eso, no es solamente el tema económico el modelo, el tema es social, es político, es cultural, es institucional. Y entonces vos estás en un momento en que en Argentina podemos decir que teníamos una institucionalidad que llegaba en cierta forma, ¿no es cierto?, a una sociedad solidaria, y están desmontando todos los mecanismos de solidaridad y van llevando justamente a mecanismos individualistas del ya sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte. O sea, el hecho, por ejemplo, que se les supriman, ¿no es cierto?, los medicamentos oncológicos a los enfermos de cáncer, y bueno, te muestra justamente una sociedad que está dejando, o la pretensión, ¿no es cierto?, de que la sociedad se desentienda de que le va mal, ¿eh? Y al mismo tiempo la otra cuestión que también intenta este modelo, podemos decir que intenta muy ley, es hacerle creer que a cada uno le va de acuerdo a su esfuerzo, su capacidad, su inteligencia, ¿no es cierto? Y no ve justamente que la sociedad, todas las sociedades, son un modelo de cooperación. Entonces cuando vos dejas de cooperar, directamente te vas a la ley de la selva y bueno, gana el más fuerte. Y ignora una cosa muy importante, ¿no es cierto? No es casual, ¿no es cierto?, que el hombre, ¿no es cierto?, el ser humano, como especie, ha sido justamente siempre un ser gregario. Es decir, siempre entendió primero en forma instintiva y después en un proceso de prueba y error que le convenía justamente vivir en sociedad y no vivir, digamos, en forma solitaria. ¿Por qué? Porque se daba justamente una sinergia entre los distintos individuos de la sociedad y iba justamente al modelo que nosotros en economía conocemos gana-gana. Todos ganan porque todos cooperan. Entonces, cuando vos rompes esa cooperación, vos vas a ver que muy pocos van a ganar y la mayoría vamos a terminar perdiendo. Y ese es el tema justamente de este agotamiento del modelo, que es un modelo que se esperaba. ¿Cuál es la idea de este modelo? Que ya lo hemos vivido. Se esperaba justamente que a partir de esto que estoy diciendo yo, que vos suprimís los derechos sociales, abaratás justamente los costos sociales, aparezcan empresas justamente que estén dispuestos a aprovechar esos menores costos e inviertan. Pero vos tenés un problema que la economía en cierta forma es una rueda. Lo que le puede parecer un costo a un empresario por lo que paga de salario, también es una demanda potencial para ese mismo empresario porque va generando capacidad adquisitiva por parte del conjunto de la población. Si vos tenés un conjunto de la población que directamente no tiene capacidad adquisitiva, no te compran los bienes y servicios que estás produciendo y entonces entras en una espiral decreciente que es lamentable. O sea, es evidente que el gobierno estaba pensando, ¿no es cierto?, que con esto que estaba haciendo rápidamente iba a tener, ¿no es cierto?, un flujo de inversiones. Pero las inversiones no se acercan. O sea, el caso paradigmático más grande es justamente Petronas. Petronas que con el esquema, fíjate vos, con el esquema político anterior, sin el RIGI, estaba dispuesto a hacer una inversión inmensa en la provincia de Buenos Aires para hacer gas licuado, directamente cuando ves tal clima, el clima social tan malo, ¿no es cierto?, a pesar que el RIGI le da más beneficios que él tenía antes, decide no hacerlo porque el clima social y político no es bueno. Y entonces le falta. Sí. Y aquí vuelvo a reforzar esto. El modelo incluye eso. Cuando vos no podés lograr un buen clima social, un buen clima político, porque la parte institucional es flojita, bueno, el modelo se cae. Eduardo, te quería consultar. Hay una pregunta de un usuario aquí por nuestro canal de TikTok. Nos preguntan: ¿los planes sociales ayudan a que no se levanten rebeliones? Referido a esta crisis que estamos hablando del modelo y que voy a desarrollar esta crisis. Ahí tenés dos cuestiones. Por parte de Marito. El plan social tiene dos funciones. Por un lado, digamos, cuando vos tenés una economía que no está haciendo una buena distribución del ingreso y está generando pobreza, reduce justamente la tensión social. Bien. Pero al mismo tiempo, esa persona tiene capacidad adquisitiva. Entonces, esa persona se transforma en una persona que demanda y presiona la demanda y mueve la economía. Tiene esas dos funciones. Un poco, digamos, que descubre esto en forma empírica, ¿no es cierto?, en Roosevelt, el presidente norteamericano, cuando viene la crisis de 1930, y bueno,
él pone justamente un seguro de desempleo, y ojo, es un seguro de desempleo para personas que no han pagado nada, no es que venían pagando la prima y que lo inventa, es directamente un subsidio. ¿Por qué? Porque él necesitaba justamente, fundamentalmente, que la economía norteamericana comenzara a funcionar y había que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que volviera a comprar, y al volver a comprar empezar a mover la economía. Y entonces logra un éxito espectacular. Y ojo, que él hace eso antes de que Keynes escriba la teoría general del dinero, que en cierta forma Keynes te dice que frente a una recesión el Estado tiene que salir a gastar para poder justamente salir de la recesión, porque los mecanismos de mercado son muy lentos. Por eso tiene esa frase famosa Keynes, te dicen, en el largo plazo todos estamos muertos, te dicen. Porque los economistas liberales te dicen, no, hay que darle tiempo, porque en el largo plazo, dice, el mercado va a lograr estabilizar la economía. Entonces, Keynes le responde, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, ¿por qué? Porque estás hablando con personas que tenemos una vida finita. Entonces vos decís, dentro de 30 años vamos a estar bien. Y vos pensás, dentro de 30 años. En el caso mío, por ejemplo, lo más probable es que esté muerto. Vos vas a estar medio viejito. Entonces ya cada uno va viendo qué pasa dentro de 30 años. Entonces, que es el largo plazo. Entonces vos tenés que tener una economía en donde vos, y un modelo económico en donde la gente ve en un plazo razonable, en términos de su vida, digamos, biológica, puedan lograr cierto grado de satisfacción. Entonces ese también es un error que tiene justamente este gobierno. Entonces, dentro de 30, 35 años vamos a hacer un esplendor. Y bueno, pero la mitad de la población a la que le está hablando en este momento, dentro de 30, 35 años vamos a estar muertos. Entonces te dicen, bueno, qué sé yo. Entonces puede decir, bueno, sí, bueno, mi hijo va a estar bien, mis nietos van a estar bien, o directamente no me importa porque voy a estar muerto. Entonces vos también tenés que pensar entonces que un modelo económico, yendo un poco de nuevo al tema modelo, tiene que tener resultados dentro de un plazo razonable en términos de la vida biológica de la población. Entonces ese es otro problema. Si la gente, como te digo, ve que ese horizonte está muy lejano, directamente no le interesa. Yo creo que ese es otro problema. Y bueno, y que está empantanado directamente, está empantanado. No logra, vos viste que cada vez que salen hacen una gira pasando un sombrero, pasando la gorra, y no le dan ni siquiera, digamos, $1, ni siquiera los amigos más. No sé si lo comenté acá, pero la semana pasada salió un informe lapidario, nada más y nada menos de BlackRock. BlackRock, digamos, es un centro de inversión muy importante, ¿no es cierto?, que maneja capital, posiblemente sea el más grande del mundo, y maneja un capital que es más grande que prácticamente cualquier país de América Latina, ¿no es cierto? Y acá en Argentina, bueno, tiene acciones en prácticamente todos los bancos, tiene acciones en YPF, ¿no es cierto? Tiene acciones en Techin. Bueno, o sea, es importantísimo. Bueno, el consejo que da BlackRock, ¿no es cierto?, directamente es no invertir en Argentina. Y mira, el famoso que dicen los norteamericanos, parar y mirar. Bueno, parar y mirar porque no ven justamente que esto llegue a una cosa, digamos, de estabilidad que pueda permitir un crecimiento económico. Entonces aconsejan justamente, o sea, ellos como fondo de inversión no van a invertir en el corto plazo. Y encima, digamos, la analista le dice al resto de los posibles inversores, ojo, nosotros no estamos viendo que sea interesante invertir en Argentina. Acá te nos seguís desarrollando y te digo un comentario del mismo usuario que me mandó un mensaje. Eduardo, ¿querés terminar de cerrar eso o querés que te mande el comentario que me mandó este usuario que te dije recién? Decime. Dice, mientras saquen las retenciones funciona, pero si no hay buenas cosechas empiezan a emitir. El tema de las retenciones es un tema también bastante mal explicado. Porque las retenciones, primero hay que explicar muy bien, las retenciones son un invento, nada más, escuchen bien, es un invento de la clase, digamos, terrateniente argentina. Invento del siglo XIX. ¿Por qué inventan eso? Ellos mismos, digamos, ellos son los que, en ese momento, digamos, los terratenientes eran justamente lo que se conoce generalmente en sociología como clase dominante. Ellos mismos tienen justamente las retenciones. Las retenciones son el impuesto a la exportación.
es un impuesto fácilmente recaudable, que muchos no lo ven. Hay algo que se llama costo, no sé, de la recaudación. Es un impuesto que es más o menos barato, digamos, para la recaudación. Le da, por lo tanto, fondos al Estado Nacional para poder justamente llevar adelante sus funciones, pero al mismo tiempo, y les pido que presten atención, establece una diferencia entre el precio internacional y el precio interno. Cuando vos pones retenciones, el precio interno queda por debajo del precio internacional. Como nosotros lo que exportamos se llaman bienes salarios, porque fundamentalmente es comida lo que exportamos nosotros. Exportamos carne, trigo, soja, maíz, ¿no es cierto? Se llaman bienes salarios. Cuando vos lográs ese diferencial de que el precio internacional esté por debajo del precio interno, eso que el precio interno sea menor, lleva entonces que el salario real aumente o no se deteriore. Entonces esa es la razón por la cual, digamos, la clase dominante argentina en el siglo XIX, que eran justamente los exportadores de productos primarios, ponen justamente esas retenciones porque lúcidamente se dan cuenta de estas dos cosas, que les permite recaudar en forma eficiente para mantener las funciones del Estado y permiten entonces que el salario real sea más alto del que sería si tuviera el precio internacional. Generalmente esta segunda parte de que cómo influye en el salario real la retención no se tiene en cuenta. Entonces el tema justamente es que tenés que tener una idea más o menos adecuada en donde la retención tiene que ser razonable y no aniquilar la ganancia del sector agropecuario. Porque eso es esencial. Nosotros estamos en un momento muy particular en donde ha bajado tremendamente el precio internacional de la soja, del maíz, del trigo, y seguimos con un nivel, digamos, de retenciones que tiene que ver cuando el precio era más alto. Entonces vos tenés que todos los que son, digamos, tierras de tipo 3, que son, tenés 5 tipos de tierra. Las tipo 3 son las tierras, digamos, que son aptas para el cultivo, pero están en el borde, están prácticamente en el borde. Con esas tierras tipo 3 pierden justamente capacidad de ganancia, no tienen la productividad para soportar un precio bajo, ¿no es cierto? Y las retenciones que vienen de un momento distinto. Entonces, si vos vas adaptando, digamos, las retenciones, ¿qué quiere decir? Tienen que ser móviles. Entonces, si baja el precio internacional, vos tenés que bajar el precio justamente, el porcentaje de retención. Y se suben también porque a nadie le interesa liquidar justamente la capacidad económica de los productores agropecuarios. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí ese es el problema. Hay un problema medio histórico, diría yo, de todos los gobiernos, no solamente de sino de todos los gobiernos, que no ven bien ese timing que tiene que haber entonces entre cómo va evolucionando el precio internacional de los distintos productos agrícolas y cómo son las retenciones. Y ojo, que los precios agrícolas no todos evolucionan igual. Por ahí el precio de la soja aumenta y al mismo tiempo el precio del maíz baja. Entonces vos tenés que tener toda una constelación, digamos, de retenciones acorde a los precios y siempre mirando, ¿no es cierto?, lo que es justamente la productividad. Lo que es muy interesante, que tiene tiempo que se meta en internet, vea cómo, digamos, esto es regulado en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una matriz muy importante donde mira el precio justamente no tienen retenciones ellos, pero sí tienen impuestos. Tienen el impuesto a las ganancias. Entonces tiene los impuestos que caen sobre el sector, digamos, agropecuario, el precio interno y el precio internacional para que no pierda competitividad. Y entonces, en base a esas tres cosas que le interesa justamente, que tenga rentabilidad el productor agropecuario, que esa rentabilidad no se pase de vuelta y signifique un encarecimiento justamente de los bienes salarios, por lo tanto, digamos, si se encarecen los bienes salarios, hay demanda de aumento salarial y aumento de costos, y tampoco se pueden pasar de vuelta y perder justamente competitividad internacional. Y entonces vos tenés una regulación bastante compleja por parte de Estados Unidos para que se den estas tres cosas. Ellos lo hacen fundamentalmente con el impuesto a las ganancias. Bueno, nosotros lo hacemos con las retenciones.
Pero bueno, eso me parece importante, linda pregunta, porque como decía recién, generalmente no se entiende bien cuál es esa doble función que tienen las retenciones de ser, digamos, recaudación y abaratamiento de los bienes que nosotros exportamos, porque tenemos la característica nuestra, que nuestra principal exportación son justamente bienes salarios, bienes que afectan la canasta familiar. Total. Y por ejemplo sería el caso de Chile, sí, que exporta cobre. Como no se come el cobre, no tienen ese mismo problema. Totalmente, Eduardo, totalmente.